Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que aprenderemos a crear un modelo relacional. Pues bien, para ello, y como ya bien sabéis, vamos a aprender a hacerlo a través de RD+, el cual, pues bueno, es la herramienta que estamos utilizando para aprender este tipo de cosas. Y bueno, una vez dentro de la interfaz, ¿vale? Cogemos, nos vamos hacia menú y le damos a New Relational Schema, ¿vale? Que sería un esquema relacional, ¿vale? Un modelo relacional. Seleccionamos. Y bueno, antes de nada, deciros que, como supongo que habréis visto y estaréis siguiendo el curso, el modelo relacional se basa en tablas, ¿vale? Y cada tabla contiene una serie de registros o tuplas con las que podemos identificar este tipo o el nombre de esta tabla. No obstante, dejaré en la parte superior derecha del vídeo el enlace hacia el anterior vídeo en el que aprendimos a saber lo que es un modelo relacional y para qué sirve. Así que bueno, simplemente, ¿vale? En este caso vamos a suponer que tenemos una empresa y vamos a proceder a crear nuestra base de datos, y para ello vamos a utilizar RD+ para crear nuestro diagrama, perdón. Así que bueno, simplemente, ¿vale? Como ya bien sabéis, una empresa tiene una serie de productos, lo cual el producto sería el nombre de una tabla. Así que simplemente seleccionamos tabla y clicamos. Aquí, como veis, ¿vale? Ya se nos va a desplegar este menú y vamos a poner el nombre de nuestra tabla, que en este caso es producto. Producto, ¿vale? Y bueno, ahora simplemente para agregar tuplas o registros, ¿vale? Como he dicho, simplemente nos vamos aquí a column, ¿vale? Le damos a add, ¿vale? A agregar. Y como ya bien sabéis, pues a la hora de agregar una tabla hay que tener en cuenta cuál va a ser el nombre de nuestro registro, ¿no? O tupla. En este caso, pues simplemente cogemos y aquí nos va a salir el apartado en el que podemos poner el nombre. Y bueno, un producto, como ya bien sabéis, pues en este caso tiene que tener una clave primaria, ¿vale? En este caso va a ser ID producto, ¿vale? ID _ producto. Y bueno, para ello simplemente le damos aquí, ¿vale? A primary key y seleccionamos nuestra tupla, ¿vale? Y la guardamos como primary key. Y como veis, una vez lo seleccionamos, nos va a poner debajo un subrayado. Así que bueno, simplemente nuevamente agregamos otra nueva tupla y en este caso va a ser, por ejemplo, el nombre del producto, ¿vale? Y simplemente hacemos este tipo de proceso, ¿vale? En este caso vamos a ponerlo todo así, ¿vale? Ahora os explicaré otra cosa. Ahora nuevamente ponemos la descripción. Descripción. Nuevamente agregamos otra que va a ser, por ejemplo, la cantidad, ¿no? En este caso de un producto que haya. Y el precio, ¿vale? Para finalizar. Pues bien, si habéis seguido mi curso de programación, como ya bien sabéis, hay una serie de datos clasificados en tipos y cada uno sirve para una cosa. Uno va a ser para frases, otro va a ser para caracteres, para números, números decimales, números enteros, etc. Pues en base de datos es absolutamente igual. Simplemente que el string, por así decirlo, va a ser un varchar, ¿vale? Y poco más, ¿vale? Luego también, pues, obviamente, ya iréis viendo el tema de los dates y, bueno, hay una serie de cosas que ya explicaremos, bueno. Pero bueno, simplemente aquí en este caso en RD+, lo podríamos cambiar aquí, ¿vale? Simplemente pues le daríamos, por ejemplo, el ID del producto, vamos a suponer que sea un número, y el nombre, como he dicho, sería de tipo varchar, que sería una cadena de caracteres. Seleccionamos y aquí pone varchar. Pues le damos simplemente. La descripción, obviamente, va a ser una cadena de texto, lo cual sería varchar. La cantidad va a ser un número entero y el precio vamos a poner que sea double. Igual que en este caso no hay double, pero hay float, ¿vale? Pues bien, ya tendríamos nuestra tabla de producto hecha. Ahora nuevamente pues seguiríamos el mismo procedimiento, pero con las otras tablas. En este caso vamos a poner, por ejemplo, pedidos, ¿vale? Ya que, por ejemplo, este tipo de productos los vamos a realizar a través de una serie de pedidos. Así que simplemente vamos a poner por aquí pedidos, ¿vale? Vamos a ponerlo en mayúscula y vamos a agregar tablas nuevamente. En este caso vamos a ponerle un ID vamos a ponerle como clave primaria al pedido una ID. Así que ponemos ID _ pedido, ¿vale? Y como he explicado anteriormente, le damos a primary key, seleccionamos nuestro ID de pedido y guardamos. Y como veis ya se nos pone directamente el subrayado. Vamos a colocarla aquí, ¿vale? Más o menos a la misma altura. No sé si está... Bueno, eso ya lo corregimos ahora después.
Y bueno, simplemente vamos a coger y vamos a ir agregando columnas. Perdón, dije columna, me refiero a tupla, registro. Simplemente ponemos el cliente, ¿vale? Puesto que un pedido lo realiza un cliente, o sea que vamos a poner cliente ID, por ejemplo. Vamos a poner también otra que va a ser, por ejemplo, la fecha, ¿vale? En la que se realiza el pedido. Y vamos a poner, por ejemplo, bueno, sí, ya está. Vamos a colocar esto simplemente. Esta la vamos a eliminar. Le damos a remove, ¿vale? Y ya tendríamos nuestra tabla de pedidos. Pues bien, ahora para unir una tabla con la otra, ¿vale? Debemos de crear una tabla en común, ¿vale? Que va a tener cosas de producto y cosas de pedido. Es decir, va a tener atributos de uno y de otro. Así que nuevamente le damos a table, seleccionamos y vamos a poner pedido. Bueno, producto pedido vamos a poner mejor. Producto / pedido, ¿vale? Para que se sepa bien cuál es la relación que hay entre ambas. Así que, por ejemplo, como ya bien sabéis y os expliqué anteriormente en el vídeo de clave primaria y clave foránea, en este caso, esta tabla producto pedido va a tener como clave foránea ID de producto y el ID del pedido. Así que simplemente cogemos y aparte de eso va a tener otra serie de atributos, obviamente. Pero bueno, va a coger y vamos a poner que en este caso, aparte va a ser la cantidad del producto pedido, por ejemplo. Cantidad pedida. Y vamos a poner, por ejemplo, nuevamente el número de línea. Y aquí se me olvidó, ¿vale? Pero perdón, aquí se me olvidó. En este caso, ¿vale? Lo que he comentado anteriormente, el ID del pedido va a ser igual. Y en este caso solamente cambiaríamos la fecha. Le pondríamos de tipo date y nada más. Ahora bien, ¿cómo relacionamos una cosa con la otra? Pues en este caso, imaginémonos, conectamos, ¿vale? Para que se nos pongan esta... O sea, recordad lo que os he dicho. Es decir, en este caso, esta tabla producto pedido va a ser la relación que va a haber entre la tabla producto y la tabla pedido. Lo cual, la clave primaria de producto y del pedido van a estar dentro de esta tabla intermedia como clave foránea, ¿vale? Así que simplemente le damos a connect y relacionamos el producto con nuestra tabla intermedio. Y como veis, aquí se nos va a indicar nuestra clave foránea. Y ahora nuevamente hacemos lo mismo y en este orden, ¿vale? Simplemente presionáis primero la tabla principal, ¿vale? Y la relacionáis con la tabla intermedia, con la que tiene relación entre ambas tablas. Así que nuevamente le damos a connect y de pedido a producto pedido. Y como veis, automáticamente RD Plus pues nos da esta ventaja de que es que no tenemos que poner directamente aquí nuestra clave foránea, simplemente la pone automáticamente. Así que ya bueno, pues podríamos modificarla como nosotros quisiéramos y ya tendríamos hecho pues nuestro modelo relacional, ¿vale? No obstante, como he dicho anteriormente, en el siguiente vídeo aprenderemos los tipos de datos que pueda haber. Ya os he avanzado un poco con el tema del Barcha, pero bueno, esto no va a tener ninguna duda. Para los que estáis aprendiendo el tema de programación o estáis siguiendo mi curso de Java, esto os va a beneficiar bastante, ya que esto es materia que ya tenéis ustedes aprendida. Así que bueno, si os ha gustado no olvidéis dar like y si queréis más contenido como este, suscribirse al canal. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.